veces te mira más duro, otras más tranquilo. A veces te da con un caño, a veces con la mirada nomás. Se transforma en Jesucristo. La mirada como llamas de fuego. Bien, pero qué lindo es poder abrir la Biblia, ¿verdad? ¿Amén? Tenemos las luces a todo abierto y no hay ningún problema. En otros lugares no tienen esa opción. Como oraba, nos pasa todo, y como tenemos tanta gracia y tanto favor, no estamos acostumbrados a vivir a la altura de la gracia y de la misericordia de Dios, a la altura de su gracia sobre nuestras vidas. Les decía que este muchacho, que ya era un hombre mayor, retirado, dice que una vez se tuvo por estrellar, porque en algún momento él, mientras iba en medio de la oscuridad, en medio del inmenso mar o océanos, él perdía noción si iba volando derecho. En un momento iba volando patas para arriba, por decirlo de una forma, y no se había dado cuenta, hasta que él miró el lugar, el manual o el tablero de control donde le prestó atención y se dio cuenta que estaba de cabezas y que en un momento estaba yendo en picada hacia abajo y no estaba volando, digamos, sobre el mar, sino que se estaba yendo hacia abajo. Si él no miraba el instrumento ahí en los controles, en las pantallitas que tiene, no se hubiera dado cuenta. El cansancio y todo eso hacía eso, él no se daba cuenta. Muchas horas de batallas, cansancio, todo se tornaba pesado y lo podría haber llevado hasta la misma muerte. Tan cansado estaba como mi esposa ahora, que se está por dormir. Pero miren, qué importante es tener un manual o un tablero de instrumentos para saber si estamos viviendo de cabezas o estamos yendo sobre el mar. Si nuestra vida no se está yendo en picada, porque a veces el cansancio no nos hace mirar nuestro tablero de control, que es la Biblia. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo más importante, algo urgente que atender que nos hace olvidar de lo más importante. Y por momentos el piloto sabe de primera mano que no puede volar sin mirar su tablero de control, más y sobre todo en la oscuridad. Y es así como el cristiano vive. En medio de la oscuridad necesita sí o sí el manual de instrucción, porque a veces nos vamos a sentir como ese piloto que, teniendo todas las capacidades, habiendo sido entrenado y teniendo muchas horas de vuelo, a pesar de todo eso, en un momento su vida estaba yendo en picada, porque la oscuridad no lo dejaba ver, porque él no miró en medio de la oscuridad lo que tenía que ver, el manual de instrucción. Tenemos un diario personal llamado Eclesiastés, donde ahí nosotros encontramos el tablero de instrucción que lo dejó el Espíritu Santo a través de la vida de un hombre llamado Salomón, para que sepamos cómo volar como hijos y como hijas de Dios. Abrimos en Eclesiastés, capítulo 1, ya lo empezamos a estudiar, estuvimos hablando del rey que escribe, porque dice ahí el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así empieza. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era Salomón? ¿Quién era el que escribió? Este hombre escribió Cantar de los Cantares, recogió los proverbios y escribe Eclesiastés. En el momento que él escribe Eclesiastés ya era un hombre muy mayor, ya era grande.
Pero como muchos comentaristas dicen, y a mí me parece que también sucede, él quiere dejar esto como lo hizo en Proverbios, ¿se acuerdan? En Proverbios tenía mucho interés en su hijo. Y lo hace también con Eclesiastés, a mí se me hace, pensando en dejarle a él, a través de su diario personal, porque esto es su diario personal, de cómo él veía la vida, y tenemos los dos puntos de vista. Estamos viendo el que está manejándola, podemos tener el punto de vista del piloto de avión que vuela de día y bien, yendo hacia donde tenía que ir, combatiendo con las armas correctas, como ese piloto de avión. Pero también tenemos acá en el libro de Eclesiastés hombre que está en medio de la oscuridad sin mirar el tablero de control y se va en picada hacia su propia destrucción. Tenemos los dos puntos de vista en el libro de Eclesiastés. Y el predicador, este hombre mayor, como dicen muchos comentaristas, me quiero unir a esto. Como decíamos cuando estaba en la selección argentina, elijo creer. Elijo creer que él terminó su vida bien. Cuando en un momento de su vida él estuvo muy, pero muy mal. Por eso él conoce esto. Él conoce lo que es estar bien con Dios y sabe lo que es estar mal con Dios. Entonces, él estando bien con Dios, escribe Eclesiastés. Lo digo por algo muy sencillo. Porque al final del libro, él nos deja los por qué escribió el libro de Eclesiastés. Y cuál era su interés más profundo del corazón. No lo estoy pensando como información externa al libro de Eclesiastés, sino como información interna del libro de Eclesiastés. Cómo él escribe. Y eso vamos a ver hoy. Miren, rápidamente vamos a leer que hay por lo menos tres llamados del predicador. Dice acá palabras del predicador. Y es lo que significa la palabra eclesiastés. Guelet, que el que reúne y habla en la congregación. Es la imagen de ese hombre que llama a las personas para hablarles. Podría ser de cualquier cosa. En este caso, si fuera la imagen esta del predicador, o sea, Salomón llamando a la gente, diciéndole, vengan, vengan, quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante. ¿Cuál es el tema? ¿De qué nos vas a hablar, Salomón? De la vida. Quiero hablarles de la vida. Y eso es el libro de Eclesiastés, una charla de la vida. Es él escribiendo sus memorias, pero también memorias aleccionadoras para que aquellos que los lean puedan entender qué es el sentido de la vida. El título de la serie es En busca de la felicidad. Y es lo que quiere él averiguar a través de esta charla. ¿Cómo un hombre, una mujer pueden ser felices? ¿Dónde está el secreto de la felicidad? Miren, dice ahí el versículo 2 y 3. A ver quién lo quiere leer. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien, en primer lugar, el primer llamado del predicador es a recordar. Recuerda. Dice acá, el predicador dice vanidad de vanidades. Vanidad no significa acá vanidoso, ¿no? Aparece 37 veces. Y la palabra vanidad tiene varias connotaciones, por lo general son negativas. Sí, siempre son negativas. Depende del contexto, es el sentido. Puede significar aliento corto, vapor, algo transitorio,
algo falto de sentido. Son todas connotaciones importantes que quiere resaltar. Esto se llama, en una forma de decirla, es un superlativo. ¿Qué es un superlativo? Un superlativo es, por ejemplo, que el Señor es rey de y eso es superlativo. Ustedes lo usan muchas veces. Nosotros lo usamos muchas veces. Y la Biblia lo usa muchas veces. Está diciendo que no hay ningún rey mayor que quién. Que Dios. Hay muchos reyes, pero no hay ningún rey como Él. Hay muchos señores, pero no hay ningún señor como Él. Por ejemplo, yo tengo mi superlativo que es genialísimo. O sea, no hay nada más genial que eso que yo te estoy diciendo. Es un superlativo, genialísimo. No hay nada más genial que lo que hiciste o lo que quisiste hacer. Ahora, ¿por qué resalta? Estas palabras son importantes para entender todo el objetivo de Dios a través de Salomón. Quiere que entendamos que lo temporal es exacto. La pregunta es, ¿vivimos así? No. Claro, muchas veces no, o siempre no vivimos así. Pensamos que todo empieza y termina acá. Vivimos como si el nacimiento y el transcurso de la vida y la muerte, y ahí terminaría todo. Nos aferramos a las cosas de este mundo, a las cosas temporales como si fueran únicas y como si nunca terminarían. Entonces Dios quiere resaltar a través de la experiencia de un hombre que lo tuvo todo, que la vida sin Dios es vanidad. Ahora, el creyente muchas veces vive como inconverso. Porque siempre hay algo, como les dije al principio, más importante que lo que realmente tiene valor. Y por eso ponemos en segundo lugar lo que tiene valor, priorizando las cosas que nos interesan, que por lo general tienen más que ver con este mundo. Es una charla larga la de la vida. No es una filosofía. Es que Dios está utilizando a Salomón para decirnos a nosotros cómo debemos vivir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las cosas de este mundo? Nuestra actitud. Porque, claro, si leemos todo el libro, nos vamos a dar cuenta, y de hecho esperemos ver, no todo, pero gran parte del libro de Eclesiastés, para entender qué es lo que Dios quiere y cómo debemos ver las cosas de este mundo. Pero en primer lugar, Él le dice, el primer llamado es a recordar. ¿Qué cosas debo recordar? Recordar es traer al presente aquello de lo cual yo me olvidé. Miren lo que dice ahí el versículo 3. ¿Quién lo lee? A ver, otra vez. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo? Perdón, sí. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta expresión debajo del sol que se refiere a la vida, digamos, lo que vivimos. Debajo del sol también utiliza la otra frase, debajo del cielo. Debajo del sol aparece 29 veces. Digo estas cosas porque estamos hablando de lo importante que es para Dios hacernos entender esto, que recordemos que qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana
ahí aparece la preocupación debajo del sol. Las preocupaciones muchas veces tienen más que ver con nuestra mirada en cuanto al presente y al futuro que en cuanto a lo del plan de Dios. Porque las preocupaciones tienen más que ver con nuestros planes que con los planes de Dios. Dios tiene sus planes y no está preocupado por ello. Pero sí yo me preocupo por los míos. Debo aprender a sujetar mi vida a los planes divinos y no a mis propios planes. Porque Dios permite cosas en nuestra vida que no queremos que pasen. Hoy en día el mundo está lleno de estrés, de peleas, de nerviosismos. Escuché que un hombre se bajó de su auto porque uno no arrancaba en el semáforo, salió con una barreta para pelearlo y así vive el mundo. Pero así no debe vivir el creyente. ¿Cuántas veces matamos a la gente en nuestro corazón? O sacamos la barreta en nuestro pensamiento, nos bajamos y le damos por la cabeza a aquella persona que nos hizo tal o cual cosa. No lo hicimos, pero lo ejecutó mi corazón. Lo hizo mi pensamiento. Menos mal que quedó ahí, ¿no? Y después fuimos a Dios y le dijimos, Dios, perdonarnos. Tal vez lo hicimos, tal vez no. Pero ¿qué debe recordar? Capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastés. ¿Quién lo quiere leer? Eclesiastés 12:1, ¿ver? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que tengas los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Muchas gracias. ¿De qué se debe acordar el creyente? De que las cosas son vanidad y que tenemos a quién. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestro Creador. Gracias. Pensé que me iban a decir todos adiós, a nuestro Creador. No es lo mismo que Dios. Y es lo mismo, pero no es lo mismo. La referencia está clara del Espíritu Santo. Podría haber dicho el Shaddai, el Elión, ¿no? Podría haber dicho Jehová, podría haber dicho otra cosa, pero dice Salomón, acuérdate de tu Creador. Eso tiene mucha significancia para nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra hechura es la palabra que se usaba en aquellos tiempos para un poeta, que creaba de la nada, digamos, entre comillas, diga, de la nada, creaba una poesía para hacer algo hermoso de algo que no tenía significado. Lo mismo hizo Dios con nosotros, de algo o de alguien que no encontraba el significado en su vida. Dice, creados en Cristo Jesús. No habla de una madre, creados en Cristo Jesús. Dice después, para buenas obras que Dios ya preparó, planes de Dios. La cuestión es que el creyente no vive muchas veces como que tiene un creador, que lo hizo con un propósito. Primer propósito es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en nuestra vida. Entonces nuestra pregunta y nuestro recuerdo debe ser este. Fuimos creados para la gloria de Dios y no la nuestra. No para nuestras satisfacciones, sino para satisfacer a Dios. Suena como un Dios egoísta lo que le acabo de decir, pero no lo es. Porque al fin de cuentas, el martillo
está contento cuando yo lo uso con un clavo, pero no para tratar de desajustar una tuerca. ¿Entienden? El martillo está creado para golpear, no para desajustar nada. Se frustra, quiere hacer lo que no puede hacer. Su creador lo creó con un propósito. Golpear un clavo, golpear, lo que sea golpear, pero no tratar de desajustar algo. Eso lo llevaría a la frustración. Su creador sabe para qué lo creó. En su función iba a estar bien, se va a sentir bien el martillo, pero en el otro se va a sentir frustrado. Vos fuiste creado con un propósito, pero no es el propósito vivir en frustración. Como dice acá el escritor de este diario maravilloso, Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se preocupa? Vive frustrado porque siempre se está preocupando. Las noticias. Una cosa es mi papá, alguien del campo. Tenía un diario, llegaba una noticia cada tanto. Entre esto estaban las malas noticias. Ahora, las noticias las tenía ahí. Ahí estoy señalando el celular. ¿Cuánto tiempo demorás en enterarte de una mala noticia? ¿Cuánto tiempo se demoraron en decir lo del Papa que murió? Un accidente. Una bomba que explotó en la China. Y vos estás acá y Loan que se perdió. Que todas estas son cosas horribles porque hay vidas de personas. Pero el Satanás, ¿qué hace? Toma, te carga. Y vos venís mirando y te carga. Por eso los otros vivían como 100 años. Por eso los otros no se apuraban. No había ninguna preocupación, sus mentes y sus corazones no estaban cargadas. Ahora tu mente y mi mente, nuestros corazones, están afligidos, están cargados de cosas que nos pueden llevar. ¿Por qué? No son nuestras. Una bomba que mató muchos niños, un loco que salió con un camión. Y vos decís, te empezás a sentir cargado de cosas que no tenés por qué llevar. Y eso hace que el mundo esté frustrado, cargado de cosas que no debe llevar. Entonces, vivimos en una sociedad que está siempre, todo el tiempo, a punto de explotar. Y el creyente se contagia. Te contagias. Y tratas mal a alguien y tratas mal a otro y vos te sentís mal y después tenés que ir al médico o al psicólogo o a esto o lo otro. Porque te llenaron la cabeza en el lugar del laburo, tu vecina, tu vecino. Y no aprendemos a sobrevolar el océano. Y no a irnos hacia el océano. El cristiano está en el mundo, pero no debe vivir como el mundo. Bueno, qué lástima, ya tengo que terminar. Recordar. Número 2. Ahí, capítulo 12. Dice el versículo 13. ¿Quién lo lee? A ver. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muchas gracias. No solamente debe recordar, el cristiano también debe reconocer
Esto es el todo del hombre. Miremos Eclesiastés a la luz de las reflexiones finales. ¿Qué es lo que dice al final? Entonces, todo el libro debemos verlo a la luz de lo que está diciendo Salomón al final, cumpliendo su propósito. Primero le dice, acuérdate de tu Creador. No vivas una vida frustrada. No vivas pensando que podés hacer con tu vida lo que quieras. Le dice ahí Salomón. Y ahora, otra vez, reconoce a tu Creador. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Reconócelos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Ya me acordé. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará sus veredas. Dice el capítulo 1 de Eclesiastés. Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol. Se apresura a volver a su lugar, en donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. En capítulo 1 estoy, versículo 4 en adelante. Va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Verso 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Y el lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son ¿qué? Fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. La palabra expresar es soportar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Parece que este tenía un televisor y un celular. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Es impresionante. Generación va, generación viene. El viento hace lo que quiere, el río hace lo que quiere, el sol hace lo que quiere, y vos y yo no podemos intervenir. Esa es la idea. Están los pronosticadores, todo, y van a hacer un evento, y quieren ver y calcular todo, y a veces sale el sol, y no llueve, y suspendieron la actividad. Y ahí están frustrados otra vez. Y pasa esto, y pasa. Quieren controlar, es la idea de que el hombre quiere controlar todo dentro de lo posible, ¿sí o no? Y si no lo podés controlar, te frustras, ¿sí o no? Te sentís mal, derrotado, derrotada. Es tremendo cuando te toca con una hija, con un hijo, es tremendo. Pero debo aprender que no tengo el control de las cosas y que hay uno que debo reconocer en todos mis caminos, porque Él enderezará mis veredas. Enderezar las veredas es facilitar el andar. Si lo traducimos bien, Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Confía en Dios de todo tu corazón, una palabra absoluta. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No trates de controlar el viento, el sol, el río, el mar, de hacer cosas nuevas, porque no estás creando nada. Todo ya fue hecho, le dice Salomón. Entonces dice, te esforzás y te frustrás, tratando de tener y de controlar las cosas. Si no podés, dice, generación va, generación viene. La gente muere y las personas, y nace otro. ¿Qué pasa? Se olvidan del que murió, dice. Se olvidan del que murió. Dice, hablaban del Papa y todo lo que mostraron, ¿no? Del Papa, el Papa, el otro, ¿no? Y yo digo, sí, pero mi Papa se murió y nadie dijo nada. ¿Por qué es más importante él que mi Papa? Para mí no era más importante él que mi Papa. Entonces, y tanto escándalo por un hombre que murió, lamentablemente. Eso sucede. Pero de mi papá no se acuerda nadie. Eso está diciendo Salomón. Miren, murieron el año pasado 67 millones de personas en el mundo
que se hayan reconocido. Esto es un cálculo más o menos de que mueren por segundo 158.904 personas por segundo en el mundo. Yo estoy hablando y alguien está muriendo. Y eso pasa. Está diciendo Salomón con una capacidad intelectual que no podemos imaginar para su época. Para su época. De las cosas de la vida que ahora entendemos nosotros, que con la ciencia lo avance, eso se nota con claridad que está Dios detrás de todo lo que Él está diciendo. No lo necesitamos, pero se ve con claridad. Es magnífico, interesante y maravilloso. Pero Dios nos está diciendo, dentro de todas estas cosas que nos está informando un hombre de hace miles de años, que Él tiene el control de todas las cosas y que debemos reconocerlo, recordarlo, vivir en base a Él. Y no en base a nuestras perspectivas de la vida, sino en base a lo que Él quiere para nuestra vida y de aquellos que amamos. Va a ser lo que Dios quiere para Él, no lo que Él quiera para Él, ni lo que yo quiera para Él. Lo señaló Elías. No lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera para Él. Aunque a mí no me guste, que se lo lleve de misionero, de misionera, no me va a gustar, no voy a querer, lo voy a sufrir, pero ellos son de Él, no son míos. Son de Dios. Y si Él dice que nos tenemos que separar, Él lo hizo con un propósito. La cuestión es que ellos hagan la voluntad de Dios, que vos y yo hagamos lo que Dios quiere. Y no vivamos con esta palabra que se aparece 5 veces en un solo versículo. 5 veces. Vanidad, 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 vanidad. En el versículo 2, 5 veces aparece esta palabra. Para que entendamos que debemos vivir no por el presente, ni para el presente, sino por el futuro, tomados de la mano de Dios. Termino leyendo algo que encontré. Dice, una niña se podría haber enojado y quejado de las cosas que le pasaron. Con 6 semanas de edad se resfrió. El médico de la familia estaba de viaje. Y un médico que estaba de paso por esa ciudad fue recomendado. Ese médico, pero ese médico o ese doctor era alguien falso. Él le recetó que se pusiera, no sé qué es, pero cataplasma de mostaza en sus párpados, porque tenían malos ojos, y que se les habían hinchado por causa de un sarpullido que le había salido a la nena siendo bebé. La infección desapareció, pero con el tiempo les salieron las cicatrices, bueno, se curó, pero a poco tiempo los papás se dieron cuenta de que la bebé había perdido la vista. Cuando buscaron al falso doctor, se dieron cuenta que ya hacía tiempo que se había ido de la ciudad y nunca más se supo de él. Cuando cumplió los 5 años, amigos y vecinos reunieron dinero para que se haga tratar esa enfermedad. Pero cuando fue al doctor, el doctor le dijo esto: pobrecita, nunca volverás a ver. Esto que le dijo el doctor, ella siendo grande todavía lo recuerda, una frase que siempre quedó en su corazón. Pero ella nunca se dijo a sí misma, pobrecita. Entregó su vida a Cristo y entre otras cosas recurrió a la poesía para aumentar su fe y retener el contentamiento. Fanny Crosby
escribió su primer poema. Este poema trae convicción, confronta a un mundo deseoso de poder, perezoso para Dios, arrogante e insensible hacia Él, con deseo de crecer en posesiones y vivir una vida egoísta. Ella entendió que Dios había llenado su mano con algo. No era mucho, pero era algo con lo que glorificaría a Dios. Y a los 8 años destacó, resaltó su contentamiento en cuanto a Dios. Y escribió algo así: ¿cuántas bendiciones tengo que otros desearían? ¿Cuántas bendiciones tengo que otros desearían poseer? Aunque el mundo llora mi ceguera, yo no puedo ni lo quiero hacer. Oh, qué niña tan feliz que soy, a pesar de que no puedo ver. Decidida estoy que en este mundo satisfecha yo estaré. Vamos a orar. Querido Dios, parece que esta niña de 8 años se dio cuenta de lo que tenía cuando te tenía a ti. También, Señor, sabemos que no hay nada, Dios, que nos pueda separar de tu amor. Ni siquiera nosotros mismos, Dios. Ni siquiera nosotros, Señor, podemos hacer nada para apartarnos de ti y que tú te olvides de nosotros, porque es tu misericordia y tu gracia para con nuestra vida. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de vivir para ti y de tener este privilegio de vivir como hijos tuyos y de poder pensar en que tú tienes planes para nuestra vida, que tus planes son los mejores. Señor, gracias por ocuparte de nosotros y hablarnos a través de tu palabra. Te necesitamos, Dios, para glorificarte y para tener gozo, Dios. El gozo que viene de ti. Esa paz que viene de ti, Señor. Queremos poner en tus manos a los que amamos, que hoy no están aquí. Aquellos que seguro también tú estás viendo. Clamamos por ellos, que aquellos que no vemos hace mucho tiempo, que están perdidos, Señor, en vicios, familiares y amigos que tenemos que no te conocen, otros que te conocen y te han dejado, Señor. Clamamos a ti por ellos, para que tú, Señor, obres en sus vidas. Seas tú, Dios, en ellos. Queremos confiar en tus promesas. Tú eres todopoderoso. De ti y en ti confiamos. De ti dependemos y en tus manos estamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos libres. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.